En este capítulo, conocerás a algunas personas que pusieron la energía de su conciencia en el mundo inmaterial, más allá de los sentidos, y abrazaron repetidamente una posibilidad hasta que se materializó en sus vidas. A los 19 años, a Laurie le diagnosticaron una rara enfermedad ósea degenerativa llamada displasia fibrosa poliostótica. En esta afección debilitante, el cuerpo reemplaza el hueso normal con un tejido fibroso más barato, y el andamiaje proteico de soporte del esqueleto se vuelve inusualmente delgado e irregular. El proceso de crecimiento atípico asociado con el síndrome hace que los huesos se hinchen, se debiliten y luego se fracturen. La displasia fibrosa puede ocurrir en cualquier parte del esqueleto y, en el cuerpo de Laurie, se manifestó en su fémur derecho, la cavidad de la cadera derecha, la tibia derecha y algunos de los huesos de su pie derecho. Sus médicos le dijeron que la enfermedad no tenía cura. La displasia fibrosa es una afección genética que generalmente no se manifiesta hasta la adolescencia. En el caso de Laurie, pasó un año entero cojeando dolorosamente por el campus de su universidad con lo que resultó ser una fractura de fémur, antes de que apareciera cualquier signo de la enfermedad. Se sorprendió al saber que se había roto un hueso, porque no había sufrido ningún traumatismo. Aparte de que un pie era anatómicamente más grande que el otro, Laurie no había visto ninguna evidencia de que algo estuviera mal con ella hasta ese momento. Había vivido una juventud relativamente activa, llena de actividades como correr, bailar y jugar al tenis. En el momento en que comenzó a cojear, incluso había comenzado a entrenar como culturista de competición. Después del diagnóstico, la vida de Laurie cambió de la noche a la mañana. Su cirujano ortopédico le advirtió que era frágil y extremadamente vulnerable. Insistió en que caminara solo con muletas hasta que pudiera programar una cirugía, primero un injerto óseo, seguido de la inserción de un clavo femoral Russell Taylor a través del eje del hueso. Después de escuchar esa noticia, tanto Laurie como su madre pasaron una hora llorando en la cafetería del hospital. Fue como una pesadilla. La vida de Laurie, tal como la conocía, parecía haber terminado de repente. La percepción que tenía de sus limitaciones, tanto reales como imaginarias, empezó a dominar su vida. Para evitar fracturas adicionales, siguió las órdenes del cirujano y usó las muletas obedientemente. Tuvo que abandonar la pasantía de marketing que había comenzado recientemente con un importante fabricante de productos de Manhattan, y en su lugar, comenzó a llenar sus días con citas médicas. Su padre insistió en que viera a tantos especialistas ortopédicos como fuera posible, por lo que su madre, llorando, la llevó de consultorio en consultorio durante las siguientes semanas. Cada vez que veía a un nuevo médico, Laurie esperaba pacientemente una opinión médica diferente, solo para recibir la misma mala noticia nuevamente. En solo unos meses, 10 cirujanos habían opinado sobre su condición. El último médico que vio tenía una opinión diferente. Le dijo a Laurie que la cirugía que los otros médicos le habían recomendado no la ayudaría en absoluto. Laurie se negó a operarse, ya que la inserción del clavo fortalecería el hueso enfermo solo en la zona más débil, en realidad, causaría más fracturas en la siguiente zona más vulnerable, por encima o por debajo del clavo. Le aconsejó que se olvidara de la cirugía y que siguiera usando muletas o una silla de ruedas, o que simplemente se volviera sedentaria por el resto de su vida. A partir de entonces, Laurie permaneció inmóvil la mayor parte del tiempo por miedo a romperse un hueso. Se sentía impotente, pequeña y frágil, y la llenaban la ansiedad y la autocompasión. Regresó a la universidad un mes después, pero permaneció encerrada en un apartamento que compartía con otras 5 mujeres. Cultivó una capacidad impresionante para disimular una depresión clínica grave y creciente. Temiendo a su padre. El padre de Laurie había sido un hombre violento desde que ella tenía memoria. Incluso cuando sus hijos crecieron, cada miembro de la familia tenía que estar preparado para la ira de los rápidos puños de este hombre en el momento más inesperado. Todos estaban constantemente en estado de alerta, preguntándose cuándo volvería a estallar su temperamento. Aunque Laurie ciertamente no lo sabía en ese momento, la conducta de su padre estaba intrínsecamente relacionada con su condición. Los recién nacidos pasan la gran mayoría de sus días en el estado de ondas cerebrales delta. Durante los primeros 12 años, los niños progresan gradualmente a un estado zeta y luego a un estado alfa, antes de llegar al estado beta en el que pasarán la mayor parte de su vida adulta. Como leíste antes, zeta y alfa son estados de ondas cerebrales altamente sugestionables. Los niños pequeños aún no tienen una mente analítica para editar o dar sentido a lo que les sucede, por lo que toda la información que absorben de sus experiencias se codifica directamente en su mente subconsciente.
Debido a su mayor sugestibilidad, en el momento en que se sienten emocionalmente alterados por alguna experiencia, prestan atención a quien sea o a lo que sea que la haya causado y, por lo tanto, están condicionados a formar recuerdos asociativos que conectan esa causa con la emoción de la experiencia en sí. Si se trata de un padre, con el tiempo, los niños se apegarán a ese cuidador y pensarán que las emociones que sienten a partir de la experiencia son normales, porque aún no tienen la capacidad de analizar la situación. Así es como las experiencias de la primera infancia se convierten en estados subconscientes del ser. Aunque Laurie no lo sabía cuando le diagnosticaron su enfermedad, los eventos cargados de emociones que experimentó al crecer con su padre habían quedado marcados en su sistema de memoria implícita más allá de su mente consciente, programando su biología. Su reacción a la ira de su padre, sentirse débil, impotente, vulnerable, estresada y temerosa todos los días, se convirtió entonces en parte de su sistema nervioso autónomo, de modo que su cuerpo memorizó químicamente estas emociones y el entorno envió señales a los genes asociados con su trastorno para que se activaran. Como esa respuesta era autónoma, no podría cambiarla mientras permaneciera atrapada en su cuerpo emocional. Solo podía analizar su estado de ser en igualdad de condiciones con las emociones de su pasado, aunque las respuestas que necesitaba existían más allá de esas emociones. Una vez que Laurie recibió el diagnóstico de displasia fibrosa, su madre inmediatamente proclamó a toda la familia que la medicina moderna la había declarado oficialmente frágil, por lo que estaba a salvo de la violencia física de su padre. Aunque él continuó abusando emocional y verbalmente de Laurie, hasta su muerte 15 años después, su enfermedad, irónicamente, la protegió de más abusos físicos, consolidando su identidad en la enfermedad. Este perverso sentido de seguridad que Laurie creó se convirtió en un vehículo de supervivencia para ella. Como resultado, comenzó a beneficiarse de un trato especial, que casi siempre necesitaba. Ya fuera para conseguir un asiento en el autobús o en el metro cuando solo había espacio para estar de pie, hacer que sus amigos esperaran en la fila para eventos mientras ella se sentaba en un banco cercano, o conseguir un asiento rápidamente en un restaurante abarrotado, Laurie descubrió que su enfermedad comenzó a funcionar a su favor. Empezó a depender en gran medida de su dolencia para conseguir lo que quería. Ahora podía manejarse mejor en un mundo que nunca había considerado seguro. El beneficio emocional de manipular su realidad para conseguir lo que quería de esta manera se volvió muy conveniente, y Laurie recibió mucho más de lo que realmente necesitaba para aliviar el estrés de su cuerpo y prevenir lesiones. En poco tiempo, su enfermedad se convirtió en su identidad. Laurie desarrolló una rebelión tardía en la adolescencia contra la vida que pensaba que le habían impuesto sus médicos, sus padres y el destino. Al siguiente semestre después de su diagnóstico, entró en un estado sólido de negación sobre su enfermedad. Decidió convertirse en la primera culturista coja, regresando al deporte con completa devoción. Obsesionada ciegamente, mientras se aferraba con fuerza y forzaba una actitud positiva únicamente con su mente consciente, Laurie encontró formas creativas de soportar peso que no torcieran sus extremidades. Pensó que al tratar de superar el dolor, se volvería más saludable. Aunque en verdad, sus esfuerzos resultaron contraproducentes, porque se sentía terrible la mayor parte del tiempo y su dolor empeoró. Como a veces sucede con los pacientes de displasia fibrosa poliostótica, Laurie también desarrolló escoliosis y sufría de dolor de espalda severo a diario. Para cuando tenía 20 años, comenzó a desarrollar artritis en su columna y en otras partes de su cuerpo. Después de graduarse de la universidad, a pesar de trasladarse entre una nueva casa y un nuevo trabajo, Laurie se volvió muy sedentaria y se sintió aún más alejada de la vida. Su miedo, ansiedad y depresión persistieron. Envidiaba a la mayoría de sus compañeros y perdió amistades e intereses románticos porque vivía más como sus padres ancianos que como una joven adulta. A finales de sus 20 años, Laurie usaba un bastón todo el tiempo para moverse, incluso cuando no estaba recuperándose de una de las 12 fracturas graves que finalmente soportó. Como si esos problemas no fueran suficientes, también experimentó microfracturas peligrosas. Sus huesos eran tan débiles que aparecían fracturas por estrés más grandes debajo de las fisuras microscópicas y se conectaban a otras áreas de hueso debilitado para formar fracturas aún más grandes que podían verse en una radiografía. A los 30 años, Laurie tenía más problemas de espalda que su padre de 72 años, y esencialmente se volvió vieja antes de tiempo. Descansaba en la cama durante días y perdía tantas semanas de trabajo que se vio obligada a renunciar a empleos. Puso en pausa sus estudios de posgrado porque la escuela que la aceptó no tenía un ascensor funcionando. Tuvo que renunciar a fiestas, visitas a museos,
compras, viajes, conciertos y otras actividades que implicaban mucho estar de pie o caminar. Estaba atrapada en el ciclo de pensar y sentir que mencioné antes, pensando que estaba limitada y era frágil por dentro, mientras su cuerpo manifestaba limitación y fragilidad por fuera. Cuanto más se sentía vulnerable y débil, más vulnerable y débil se volvía, mientras continuaba experimentando fracturas que reforzaban su creencia de que era frágil y reafirmaban su identidad y validaban su estado de ser. Ajustó su dieta y tomó varias vitaminas y suplementos además de medicamentos para fortalecer los huesos, pero nada parecía detener las fracturas. Podía fracturarse un hueso simplemente subiendo un tramo de escaleras o incluso bajando de un bordillo. Era como esperar la siguiente pesadilla en una serie. Irónicamente, cuando Laurie no usaba muletas o cojeaba, parecía perfectamente saludable. La mayoría de las personas asumían que su bastón era algún tipo de accesorio excéntrico, y muchos no creían que Laurie realmente tuviera una condición debilitante, lo que hacía difícil y frustrante a veces recibir el trato especial que a menudo necesitaba. Tratar de convencer a la gente de que realmente tenía una enfermedad solidificaba aún más su identidad como persona enferma, establecía su intención de demostrar que estaba discapacitada y anclaba su creencia sobre su estado de discapacidad. Mientras que el resto del mundo parecía trabajar muy duro para ocultar sus debilidades y vulnerabilidades, Laurie descubrió que constantemente anunciaba las suyas. Gastaba mucha energía tratando de controlar todo lo posible en su entorno. Prestaba mucha atención a todo lo que comía y bebía, midiendo todo lo que consumía. Cada paseo por su vecindario estaba calculado. Incluso pesaba cuánto podía llevar a casa desde el supermercado, 10 libras, que también era el límite del peso que podía ganar antes de que sus huesos empeoraran. Era agotador, pero era todo lo que Laurie sabía hacer. Su rango de opciones se hacía cada vez más estrecho a medida que seguía limitando el alcance de las cosas que podía hacer físicamente en un intento de evitar fracturas. A medida que su estilo de vida se volvía más estrecho, su mente también se volvía más estrecha. Los miedos de Laurie aumentaron, su depresión empeoró y, eventualmente, intentó trabajar de nuevo, pero ni siquiera pudo mantener un empleo. Esta misma mujer que alguna vez fue corredora, bailarina y culturista competitiva, ahora se limitaba a hacer solo yoga para mantenerse en forma, y a finales de sus 30 años, incluso el hatha yoga se volvió demasiado para ella. Durante años, su ejercicio se limitó a sentarse en una silla y hacer respiración vigorosa, aunque a principios de sus 40 años, su médico finalmente le permitió nadar en la piscina. Hizo algunos intentos de curación a través de terapeutas, médicos holísticos, sanadores de energía, sanadores de sonido y homeópatas, siempre buscando soluciones fuera de sí misma. Algunas veces, se sentía mejor después de una curación de energía y se dirigía directamente al ortopedista para exigir nuevas radiografías, solo para desanimarse cuando los resultados volvían sin cambios. Pensaba, tal vez esto es lo mejor que se va a poner. Se despertaba abrumada cada mañana, superada por una sensación de temor, convencida de que no podía manejar lo que el mundo tenía reservado para ella. Laurie aprende lo que es posible. Laurie y yo nos conocimos en 2009, después de que ella vio What the Blue sobre el cambio físico, pero las creencias de Laurie sobre su enfermedad y su cuerpo eran tenaces y sus emociones estaban firmemente atrapadas en su pasado. No tenía ninguna intención de sanar su cuerpo, principalmente porque no creía que fuera posible. Asistió porque solo quería sentirse mejor por dentro. Laurie aplicó inmediatamente los principios que enseñé lo mejor que pudo, aunque no parecía poder sentirse diferente por elección. Lo primero que hizo, casi de inmediato después de ese primer curso de fin de semana, fue dejar de compartir su diagnóstico con los demás. Aunque no podía controlar sus emociones, pensó que aún podía controlar lo que decía en voz alta. Así que, a menos que necesitara pedir una silla en una fiesta o explicar a una cita porque no podía caminar con él, dejó de reconocer su condición por completo. Laurie eligió centrarse en hacia donde se dirigía en su futuro, hacia un ser interior feliz, una conexión profunda con una fuente divina desconocida, un trabajo maravilloso en el que sobresaliera, una pareja de vida, y relaciones cercanas y saludables con amigos y familiares. Laurie luego se concentró en cambiar algunos comportamientos simples. Observaba sus pensamientos y palabras, y se recordaba repetidamente detener sus viejos, repetitivos y destructivos patrones. Continuó haciendo las meditaciones y tomando mis cursos. Para darle sentido a lo que estaba haciendo, releía sus notas de clase religiosamente y mantenía contacto con tantos compañeros de clase como podía. Con el tiempo, durante un pequeño pero perceptible porcentaje del día,
Laurie se sentía mejor, más alta, más capaz y más fuerte. Se decía cambio a sí misma 20 veces al día, cada vez que notaba que su mente se deslizaba hacia su pasado. Aunque los pensamientos negativos se filtraban cientos de veces al día, poco a poco, Laurie creó algunos nuevos pensamientos, los escribió y trató de creerlos profundamente. Laurie trabajó duro, pero le tomó casi 2 años sentir realmente esos nuevos pensamientos. En lugar de frustrarse durante ese periodo de espera, Laurie se recordaba a sí misma que había tomado bastante tiempo crear la enfermedad a partir de su estado emocional, por lo que podría tomar algún tiempo descrearla. También se recordaba que tendría que pasar por una muerte biológica, neurológica, química y genética del viejo yo antes de que emergiera el nuevo yo. Las circunstancias en su entorno externo empeoraron antes de mejorar. Una inundación destrozó la casa de Laurie y otras situaciones en su edificio de apartamentos crearon algunos nuevos problemas de salud. Laurie me dijo que cada vez que se sentaba a meditar y ensayaba su vida ideal, sentía como si se estuviera mintiendo a sí misma, y después de abrir los ojos a sus circunstancias actuales, se sentía como una bofetada en la cara. La alenté a dejar de definir la realidad con sus sentidos y a seguir cruzando el río del cambio. Laurie seguía cojeando en los talleres, a veces de mal humor y otras veces agradecida, y continuó con el trabajo. También reunió a tantos compañeros de clase locales como pudo para meditar juntos. Casi ninguna situación en la vida de Laurie era agradable, así que pensó, ¿qué demonios? Bien podría tener 1 hora al día detrás de mis propios párpados donde la realidad se vea diferente, donde tenga un cuerpo libre de dolor, un hogar seguro y tranquilo, y una relación plena y amorosa con el mundo exterior y con mis amigos y familiares. A principios de 2012, durante uno de mis talleres progresivos, Laurie experimentó una profundización significativa en su experiencia de meditación. Fue literalmente y figurativamente sacudida hasta su núcleo. Físicamente, fue como una perturbación y luego una liberación. Su cuerpo tembló, su rostro se contorsionó, y sus brazos se levantaron mientras hacía su mejor esfuerzo por mantenerse arraigada a su silla. Emocionalmente, fue una alegría inexplicable. Lloró, rió y salieron sonidos de su boca que no podía explicar. Todo el miedo y el control que había utilizado previamente para mantener su compostura finalmente comenzaban a aflojar. Por primera vez, sintió una presencia divina y supo que ya no estaba sola. Laurie me dijo, sentí algo, alguien, una presencia divina, y esta conciencia no ignoraba mi existencia ni se preocupaba por mi bienestar, como aparentemente había creído antes. Esta conciencia en realidad ha estado prestando atención. Darme cuenta de eso fue un cambio abrumador para mí. Toda la energía que había estado invirtiendo en controlar sus movimientos físicos y su vida en general finalmente comenzó a relajarse y desenrollarse, y la energía que había estado usando para mantener ese control comenzó a liberarse. En el siguiente evento, noté que Laurie caminaba sin un bastón ni cojeando. Estaba feliz, sonriendo y riéndose sola, en lugar de irritada, frunciendo el ceño y haciendo muecas de dolor. Estaba transmutando el miedo en valentía, la frustración en paciencia, el dolor en alegría y la debilidad en fuerza. Estaba comenzando a cambiar, por dentro y por fuera. Libre de la adicción a esas emociones limitantes, su cuerpo ahora vivía menos en el pasado mientras se movía hacia un nuevo futuro. A principios de la primavera de 2012, el ortopedista de Laurie le dijo durante un chequeo regular que aproximadamente 2/3 de la longitud de una fractura que había tenido en su fémur desde que tenía 19 años, una fractura que había aparecido en cada una de las aproximadamente 100 radiografías que había tenido hasta ahora, habían desaparecido. No tenía una explicación que ofrecer, pero en su lugar, le sugirió que comenzara a montar una bicicleta estática en el gimnasio durante 10 minutos, 2 veces a la semana. El mensaje fue música para los oídos de Laurie, y allá fue. Éxitos y reveses. Todo el trabajo de Laurie al cruzar el río del cambio estaba comenzando a dar sus frutos. Finalmente, estaba recibiendo retroalimentación que le indicaba que estaba haciendo algún tipo de progreso físico. Cada día, al ir más allá de su cuerpo, su entorno y el tiempo, Laurie también superaba la personalidad que estaba conectada a su realidad externa presente y pasada, más allá de su cuerpo emocionalmente adicto y habituado, y más allá del futuro predecible que siempre había esperado, basado en su memoria del pasado. Todo su esfuerzo por superar su mente analítica, cambiar sus ondas cerebrales a un estado más sugestionable, encontrar el momento presente y aventurarse en el sistema de programación donde había sido emocionalmente alterada anteriormente en su vida finalmente la estaba cambiando.
Laurie comenzó a creer realmente que su mente estaba sanando su cuerpo solo con el pensamiento. Y la antigua fractura que estaba conectada con su antiguo yo se estaba sanando, porque literalmente se estaba convirtiendo en otra persona. Ya no activaba y conectaba los circuitos en su cerebro que estaban conectados a la vieja personalidad, porque ya no pensaba ni actuaba de la misma manera. Dejó de acondicionar su cuerpo a la misma mente al revivir su pasado con las mismas emociones. Estaba desmemorizando su viejo yo y recordando ser un nuevo yo, es decir, activando y conectando nuevos pensamientos y acciones en su cerebro al cambiar su mente y enseñando emocionalmente a su cuerpo cómo se sentiría su futuro yo. Laurie estaba señalando nuevos genes de nuevas maneras durante su meditación diaria simplemente cambiando su estado de ser. Esos genes estaban creando nuevas proteínas que estaban sanando las proteínas responsables de las fracturas relacionadas con su enfermedad. Por lo que aprendió en los talleres, razonó que sus células óseas necesitaban recibir la señal correcta de su mente para apagar el gen de la displasia fibrosa y activar el gen para la producción de una matriz ósea normal. Laurie explicó, sabía que, a lo largo de los años, todas esas fracturas se habían manifestado estructuralmente a partir de la expresión de proteínas no saludables en mis células óseas, porque había estado viviendo por las emociones de supervivencia de miedo, victimización y dolor, y me sentía débil. Era lo suficientemente poderosa como para manifestar debilidad perfectamente en mi cuerpo. Había programado los genes para que se mantuvieran activados, porque había memorizado esas emociones subconscientemente en mi cuerpo. Y mi cuerpo, como mi mente, siempre vivía en el pasado. Así que pensé, si los huesos están hechos de colágeno, que es una proteína, y quería que mis células óseas produjeran colágeno saludable, tendría que entrar en mi sistema nervioso autónomo, superar mi mente analítica, entrar en la mente subconsciente, reprogramar repetidamente mi cuerpo con nueva información y permitirle recibir nuevas órdenes todos los días. Cuando recibí las buenas noticias, sentí que estaba a mitad de camino al cruzar el río del cambio. Laurie continuó con sus meditaciones y siguió tomando mis talleres. Siguió teniendo momentos de dolor físico, pero la frecuencia, intensidad y duración disminuyeron considerablemente. Cambió tantas cosas como le fue posible. Cambió de gimnasio solo para tener un entorno diferente. Se puso el desodorante en el lado derecho primero en lugar del izquierdo. Cruzó los brazos de izquierda a derecha en lugar de la forma más natural de derecha a izquierda, siempre que pudiera recordarlo. Se sentó en una silla diferente en su apartamento. Durmió en el otro lado de la cama, aunque eso significaba caminar hasta el otro lado de la habitación para entrar y salir de la cama. Ella informó, por ridículo que parezca, solo estaba decidida a darle a mi cuerpo tantas señales nuevas y diferentes como fuera posible, y como mudarme a una gran casa en los Hamptons no era realista, estas pequeñas cosas tendrían que bastar. Laurie incluso puso notas por todos lados en su entorno para recordarse a sí misma que debía mantenerse consciente y provocar pensamientos y sentimientos sobre su futuro. Escribió "Estoy agradecida", "eleva" y "amor" en cinta de pintor y pegó las notas en la parte trasera de varias puertas. Puso una nota adhesiva en su tablero que decía, "Tus pensamientos son increíblemente poderosos. Elige los tuyos sabiamente". Las notas y afirmaciones alentadoras no eran nuevas para ella, pero nunca había tenido la capacidad de creer en ellas antes porque no sabía cómo cambiar sus creencias. A finales de enero de 2013, cuando volvió a ver a su ortopedista, le dijo por primera vez en 28 años que no tenía evidencia de fracturas, ninguna. Sus huesos estaban completos y sin daños. Me escribió, "No puedo expresar con palabras la alegría que esto me trajo. Ahora me siento empoderada y levantada. Sé que estoy más de la mitad del camino al cruzar el río del cambio". Sus células óseas ahora estaban programadas para crear nuevas proteínas saludables. Su sistema nervioso autónomo estaba restaurando el equilibrio dentro de su cuerpo físicamente, químicamente y emocionalmente. Lo estaba haciendo la sanación por ella, a través de una inteligencia superior, y ella sabía que podía confiar y rendirse más a ella ahora. Su cuerpo continuaba respondiendo a una nueva mente. El mes después de su cita con el ortopedista, Laurie voló a Arizona para uno de mis talleres avanzados. Una hora después de llegar, recibió una llamada del asistente del médico, quien le dijo que los resultados de sus pruebas de sangre y orina habían regresado e indicaban que su enfermedad seguía bastante activa. Su médico recomendó que retomara la terapia intravenosa con bisfosfonatos por primera vez en muchos años. Laurie estaba desconsolada. Las radiografías le habían dejado la impresión de que estaba completa nuevamente,
pero las pruebas de laboratorio indicaban lo contrario. En segundos, había perdido la perspectiva y estaba segura de que había fallado. Cuando me dio la noticia, la tranquilicé diciéndole que su cuerpo aún vivía en el pasado y solo necesitaba más tiempo para ponerse al día con su mente. Le sugerí que continuara con el trabajo por unos meses más y repitiera la prueba de orina entonces. Inspirada por algunas de las personas en nuestros talleres que habían cambiado su salud, Laurie regresó a casa y practicó con seriedad, sintiendo más vívidamente e intensamente en sus meditaciones la vida que podía tener. Dejó de imaginarse a sí misma con huesos sanados per se, y solo se imaginó a sí misma en general, vital, radiante, resiliente, juvenil y en buena salud energética. Ensayó mentalmente y abrazó emocionalmente tener todo lo que quería, lo que incluía un cuerpo funcional y caminante. Se dijo a sí misma que la anciana que había sido desde los 19 hasta los 47 años solo era una historia del pasado. Nuevamente, nuevo cuerpo. Todo el trabajo de Laurie cruzando el río del cambio estaba comenzando a dar sus frutos. Finalmente, estaba recibiendo señales de progreso físico. Cada día, mientras Laurie superaba su cuerpo, su entorno y el tiempo, también iba más allá de la personalidad que estaba conectada a su realidad externa presente y pasada, más allá de su cuerpo emocionalmente adicto y habituado, y más allá del futuro predecible que siempre había esperado, basado en su memoria del pasado. Todo su esfuerzo para superar su mente analítica, cambiar sus ondas cerebrales a un estado más sugestionable, encontrar el momento presente y aventurarse en el sistema de programación donde fue alterada emocionalmente en su vida anterior, finalmente la estaba cambiando. Laurie comenzó a creer realmente que su mente estaba sanando su cuerpo solo con el pensamiento. Y la vieja fractura que estaba conectada al viejo yo estaba sanando, porque literalmente se estaba convirtiendo en alguien diferente. Ya no activaba y conectaba los circuitos en su cerebro que estaban conectados a la vieja personalidad, porque ya no pensaba y actuaba de la misma manera. Dejó de acondicionar su cuerpo a la misma mente reviviendo su pasado con las mismas emociones. Estaba desmemorizando ser su viejo yo y recordando ser un nuevo yo, es decir, activando y conectando nuevos pensamientos y acciones en su cerebro al cambiar su mente y enseñar emocionalmente a su cuerpo cómo se sentiría su yo futuro. Laurie estaba activando nuevos genes de nuevas maneras durante su meditación diaria simplemente cambiando su estado de ser. Esos genes estaban creando nuevas proteínas que estaban sanando las proteínas responsables de las fracturas relacionadas con su enfermedad. A partir de lo que aprendió en los talleres, razonó que sus células óseas necesitaban recibir la señal correcta de su mente para desactivar el gen de la displasia fibrosa y activar el gen para la producción de una matriz ósea normal. Laurie explicó, sabía que a lo largo de los años, todas esas fracturas se habían manifestado estructuralmente a partir de la expresión de proteínas no saludables en mis células óseas, porque había estado viviendo por las emociones de supervivencia de miedo, victimización y dolor, y me sentía débil. Era lo suficientemente poderosa como para manifestar debilidad perfectamente en mi cuerpo. Había programado los genes para que se mantuvieran activados, porque había memorizado esas emociones subconscientemente en mi cuerpo. Y mi cuerpo, como mi mente, siempre estaba viviendo en el pasado. Así que pensé, si los huesos están hechos de colágeno, que es una proteína, y quería que mis células óseas produjeran colágeno saludable, tendría que entrar en mi sistema nervioso autónomo, superar mi mente analítica, entrar en la mente subconsciente, reprogramar repetidamente mi cuerpo con nueva información y permitir que recibiera nuevas órdenes todos los días. Cuando recibí la buena noticia, sentí que estaba a mitad de camino del río del cambio. Laurie continuó con sus meditaciones y siguió tomando mis talleres. Continuó teniendo momentos de dolor físico, pero la frecuencia, la intensidad y la duración disminuyeron considerablemente. Cambió tantas cosas como pudo. Cambió de gimnasio solo para tener un entorno diferente. Se puso desodorante en el lado derecho primero en lugar del izquierdo. Cruzaba los brazos de izquierda sobre derecha en lugar de la forma más natural de derecha sobre izquierda, siempre que podía recordarlo. Se sentaba en una silla diferente en su apartamento. Dormía en el otro lado de la cama, incluso si eso significaba caminar hasta el otro lado de la habitación para entrar y salir de la cama. Ella informó, aunque suene ridículo, estaba decidida a darle a mi cuerpo tantas señales nuevas y diferentes como fuera posible, y como mudarme a una casa grande en los Hamptons no era realista, estas pequeñas cosas tendrían que bastar. Laurie incluso puso notas por todo su entorno para recordarse a sí misma mantenerse consciente y evocar pensamientos y sentimientos sobre su futuro. Escribió estoy agradecida, elevar, y, amor,
en cinta de pintor y pegó las notas en la parte trasera de varias puertas. Colocó una nota adhesiva en su tablero que decía: tus pensamientos son increíblemente poderosos. Elige los tuyos sabiamente. Las notas de aliento y afirmaciones no eran nuevas para ella, pero nunca había tenido la capacidad de creerlas antes porque no sabía cómo cambiar sus creencias. A finales de enero de 2013, cuando vio a su ortopedista nuevamente, le dijo por primera vez en 28 años que no había evidencia de fracturas, ninguna. Sus huesos estaban completos e intactos. Me escribió: no puedo expresar con palabras la alegría que esto me trajo. Ahora me sentía empoderada y elevada. Sé que estoy más de la mitad del camino del río del cambio. Sus células óseas ahora estaban programadas para producir nuevas proteínas saludables. Su sistema nervioso autónomo estaba restaurando el equilibrio en su cuerpo física, química y emocionalmente. Estaba haciendo la curación por ella, a través de una mayor inteligencia, y sabía que podía confiar y entregarse más a eso ahora. Su cuerpo estaba respondiendo a una nueva mente. El mes después de su cita con el ortopedista, Laurie voló a Arizona para uno de mis talleres avanzados. Una hora después de llegar, recibió una llamada telefónica de la asistente del médico, quien le dijo que los resultados de sus pruebas de sangre y orina habían llegado y que indicaban que su enfermedad seguía bastante activa. Su médico le recomendó que reanudara la terapia intravenosa de bisfosfonatos por primera vez en muchos años. Laurie estaba desolada. Las radiografías le habían dejado la impresión de que estaba completa nuevamente, pero los análisis de laboratorio indicaban lo contrario. En cuestión de segundos, había perdido la perspectiva y estaba segura de que había fracasado. Cuando me contó la noticia, la tranquilicé diciéndole que su cuerpo todavía vivía en el pasado y que solo necesitaba más tiempo para ponerse al día con su mente. Le sugerí que continuara con el trabajo durante unos meses más y que repitiera la prueba de orina entonces. Inspirada por algunas de las personas en nuestros talleres que habían cambiado su salud, Laurie regresó a casa y practicó con dedicación, sintiendo más vívidamente e intensamente en sus meditaciones la vida que podría tener. Dejó de imaginarse a sí misma con huesos sanados y simplemente se imaginó como alguien completamente saludable en general, vital, radiante, resiliente, juvenil y enérgicamente en buena salud. Ensayó mentalmente y abrazó emocionalmente tener todo lo que quería, lo que incluía un cuerpo funcional y caminante. Se decía a sí misma que la anciana que había sido desde los 19 hasta los 47 años era solo una historia del pasado. En los meses siguientes, Laurie simplemente comenzó a sentirse más feliz, más alegre, más libre y más saludable. Comenzó a pensar con más claridad sobre su futuro. Rara vez sentía dolor en su cuerpo y caminaba sin ninguna ayuda. Cuando llegó mayo de 2013, sentía algo de temor por su cita para repetir la prueba de laboratorio. Pospuso la cita hasta junio. Luego, Laurie discutió su excitación y ansiedad con una estudiante experimentada de los talleres, quien le pidió que pensara en algunas cosas buenas que podría imaginar relacionadas con entrar al hospital y hacerse la prueba. En ese momento, Laurie se dio cuenta de que tenía muchos recursos emocionales positivos y vitales a los que recurrir. Comenzó a recitar una larga lista, incluyendo lo limpio que estaba el hospital, lo útiles que siempre eran todos los empleados, lo fácil que era ir simplemente para ser atendida. Fue exactamente el cambio de enfoque que necesitaba. El día de la cita, mientras conducía hacia el hospital, Laurie agradeció por el sol, por lo bien que se movía el tráfico, por su coche, por su pierna que ayudaba a operar el coche, por su vista perfecta, por el lugar de estacionamiento que encontró fácilmente, y así sucesivamente. Como me describió más tarde, entré, di mi nombre, cerré los ojos y medité en la sala de espera hasta que fue mi turno. Oriné en una taza, le entregué la bolsa a la enfermera y salí, dando gracias por el simple acto de caminar. Y dejé ir el resultado, completamente. Estaba bien, en lo más profundo de mí, con cualquier resultado. Eso me permitió olvidarme por completo, porque no estaba esperando nada. Me sentía feliz, de hecho, obsesivamente agradecida. Dejé de analizar y simplemente confié. Recordó que dije que en el momento en que comenzara a analizar cómo o cuándo sucedería su sanación, significaría que simplemente estaba volviendo a su viejo yo, porque el nuevo yo nunca pensaría de esa manera insegura. Laurie continuó, y así, sin motivo, simplemente estaba agradecida en el momento presente, anticipándome a la experiencia real. No estaba esperando que los resultados me hicieran feliz o agradecida, estaba en un estado de gratitud auténtica y enamorada de la vida como si ya hubiera sucedido. Ya no necesitaba algo externo para hacerme feliz.
Ya era completa y feliz, porque algo dentro de mí era más completo. Candace Pagel Flautista. En noviembre de 2010, Candace finalmente vio a un médico, quien la diagnosticó con la enfermedad de Hashimoto, también conocida como tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis crónica linfocítica, una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca la glándula tiroides. La condición se caracteriza por hipotiroidismo, una tiroides poco activa, con episodios ocasionales de hipertiroidismo, una tiroides hiperactiva. Los síntomas de Hashimoto incluyen aumento de peso, depresión, manía, sensibilidad al calor y al frío, entumecimiento, fatiga crónica, ataques de pánico, ritmo cardíaco anormal, colesterol alto, azúcar en sangre baja, estreñimiento, migrañas, debilidad muscular, rigidez articular, calambres, pérdida de memoria, problemas de visión, infertilidad y caída del cabello, muchos de los cuales estaba experimentando Candace. Durante la consulta, el endocrinólogo le dijo a Candace que su condición era genética y que no podía hacer nada al respecto. Tendría Hashimoto por el resto de su vida y necesitaría tomar medicamentos para la tiroides indefinidamente, porque su conteo de anticuerpos nunca cambiaría. Aunque Candace descubrió más tarde que en realidad no tenía antecedentes familiares de esta enfermedad, parecía que el destino estaba sellado. Tener un diagnóstico real le dio a Candace el regalo inesperado de la conciencia. Claramente necesitaba una llamada de atención, y esta lo fue. El colapso físico de su cuerpo la había llevado a reflexionar sobre su pasado y a ver realmente la verdad de quién estaba siendo. Se dio cuenta de que era la única responsable de crear una enfermedad autoinmune que lentamente la estaba destruyendo física, emocional y mentalmente. Estaba viviendo una vida en constante estado de emergencia. Toda la energía de su cuerpo se destinaba a mantenerla segura en su entorno externo, y no quedaba energía para su entorno interno. Su sistema inmunológico ya no podía manejarse a sí mismo. A pesar del miedo desgarrador al cambio y a lo desconocido, Candace finalmente decidió dejar la relación 5 meses después. Comprendió plenamente que la relación había sido poco saludable y no le servía. Se preguntó a sí misma, ¿cuál es la compensación? ¿Quedarme en la disfunción y empujarme más profundamente hacia la oscuridad? ¿O elegir la libertad y la posibilidad? Esta es mi oportunidad para una vida nueva y diferente. La adversidad de Candace se convirtió en el génesis de su evolución personal, autorreflexión y expansión. Se encontró de pie al borde del precipicio, deseando saltar hacia lo desconocido. Su decisión de saltar y cambiar se convirtió en una experiencia apasionada. Así que saltó, hacia lo que veía como posibilidades y potenciales infinitos, impulsada por el deseo de finalmente dejar de hacer lo que ya no era amoroso para ella para poder reescribir su código biológico. Este fue un punto de inflexión en la vida de Candace. Había leído mis 2 libros anteriores y asistido a uno de mis talleres iniciales, así que sabía que si aceptaba su diagnóstico y las emociones de miedo, preocupación, ansiedad y tristeza que inspiraba, se estaría autosugestionando y creyendo solo en pensamientos iguales a esos sentimientos. Podía intentar pensar positivamente, pero su cuerpo se sentía mal, por lo que eso tendría consecuencias reales. Tomar esa decisión sería el placebo incorrecto, el estado de ser incorrecto. Así que Candace decidió no aceptar su enfermedad. Rechazó respetuosamente el diagnóstico del médico, recordándose a sí misma que la mente que crea la enfermedad es la misma mente que crea el bienestar. Sabía que tenía que cambiar sus creencias sobre la condición que le había dado la comunidad médica. Candace decidió no ser sugestionable a los consejos y opiniones de su médico, porque no se sentía asustada, victimizada ni triste. De hecho, estaba optimista y entusiasta, y esas emociones impulsaron un nuevo conjunto de pensamientos que le permitieron ver una nueva posibilidad. No aceptó su diagnóstico, pronóstico o tratamiento, no creyó apresuradamente en el resultado más probable o en el destino futuro, ni se rindió permanentemente al plan de diagnóstico o tratamiento. No condicionó su cuerpo a ese futuro escenario peor, no esperaba el mismo resultado predecible que todos los demás, ni asignó el mismo significado que todos los demás con la condición. Tenía una actitud diferente, por lo que ahora estaba en un estado de ser diferente. Candace se pone ocupada. Aunque Candace no aceptó su condición, tenía mucho trabajo por delante. Sabía que para cambiar su creencia sobre su enfermedad, tendría que tomar una decisión con una amplitud de energía mayor que los programas cableados en su cerebro y las adicciones emocionales en su cuerpo para que su cuerpo pudiera responder a una nueva mente.
Solo entonces podría experimentar el cambio necesario en energía que necesitaba para reescribir sus programas subconscientes y borrar su pasado neurológica y genéticamente, lo cual es exactamente lo que comenzó a suceder. Aunque había escuchado decirme todo esto antes y conocía el material intelectualmente, Candace nunca había abrazado la información desde la experiencia personal. En el primer taller al que asistió después de recibir el diagnóstico, parecía exhausta y se quedaba dormida en su silla. Sabía que estaba luchando. Cuando asistió a su próximo taller, había estado tomando medicamentos para la tiroides para regular su estado químico desequilibrado durante poco más de un mes y estaba más alerta e interesada. Candace se sintió increíblemente inspirada por las historias que conté durante el fin de semana. Cuando escuchó que otros no iban a ser víctimas de las circunstancias en sus mundos externos y que las curaciones poco comunes podían suceder, decidió que iba a hacer su propio proyecto científico. Así que Candace se embarcó en el viaje. Con un entendimiento de la epigenética y la neuroplasticidad de mis talleres, sabía que ya no era una víctima de la enfermedad y, en cambio, usó su conocimiento para volverse proactiva. Asignó un significado diferente a su futuro y, por lo tanto, tuvo una intención diferente. Se despertaba todos los días a las 4:30 de la madrugada para hacer su meditación y comenzó a acondicionar emocionalmente su cuerpo a una nueva mente. Trabajó en encontrar el momento presente, que se dio cuenta de que había perdido antes. Candace quería ser feliz y saludable, así que luchó arduamente para recuperar su vida. Aún así, al principio tuvo dificultades y se frustraba mucho cuando no podía sentarse durante periodos prolongados. Su cuerpo había sido entrenado para ser la mente de la frustración, el enojo, la impaciencia y la victimización, y, comprensiblemente, se rebelaba. Como si estuviera entrenando a un animal indisciplinado, Candace tuvo que seguir calmando su cuerpo hasta el momento presente. Cada vez que pasaba por ese proceso, estaba recondicionando su cuerpo a una nueva mente y liberándose un poco más de las cadenas de su adicción emocional. Todos los días en sus meditaciones, Candace trabajaba en superar su cuerpo, su entorno y el tiempo. Se negaba a levantarse como la misma persona que se había sentado para hacer la meditación, porque la vieja Candace era la que se enojaba y frustraba y estaba tan químicamente adicta a sus circunstancias externas. Ya no quería ser esa persona. Escuchaba sus meditaciones, emulaba un nuevo estado de ser y no se detenía hasta que estaba enamorada de la vida, en un verdadero estado de gratitud sin ninguna razón en particular. Candace aplicó todo el conocimiento que había aprendido de mis talleres y de escuchar cada CD de audio, leer cada libro, más de una vez, y estudiar sus notas de los cursos. Estaba cableando nueva información en su cerebro para prepararse para una nueva experiencia de sanación. Cada vez más, descubrió que podía abstenerse de activar y conectar las viejas conexiones neuronales de enojo, frustración, resentimiento, arrogancia y desconfianza y que podía comenzar a activar y conectar las nuevas conexiones neuronales de amor, alegría, compasión y amabilidad. Al hacerlo, Candace sabía que estaba podando las viejas conexiones y brotando nuevas. Y cuanto más veces hiciera el esfuerzo con un nivel de fortaleza mental, más se transformaría. Con el tiempo, se volvió increíblemente agradecida por estar viva, dándose cuenta de que donde existía la armonía, la incoherencia no podía habitar. Se decía a sí misma, no soy la vieja Candace, y ya no estoy reafirmando esa existencia. Durante meses, perseveró. Y si se encontraba siendo llevada a ese denominador común más bajo, enojándose o frustrándose por las condiciones en su mundo externo, o sintiéndose enferma o infeliz, muy rápidamente hacía un cambio consciente. Al cambiar rápidamente su estado de ser, podía acortar los periodos en los que esas emociones la dominaban, de modo que en general estaba menos malhumorada, menos temperamental y menos como su antigua personalidad. Algunos días Candace se sentía tan mal que no quería levantarse de la cama, pero se levantaba de todos modos y meditaba. Se decía a sí misma que cada vez que transmutaba esas emociones bajas en emociones elevadas, se estaba alejando biológicamente de su pasado y preparando su cerebro y cuerpo para un nuevo futuro. Comenzó a darse cuenta de lo valioso que era hacer su trabajo interior, y pronto dejó de parecer un esfuerzo y más como un regalo. Gracias a su persistencia diaria, Candace notó un gran cambio muy rápidamente y comenzó a sentirse mejor. Comenzó a comunicarse de manera diferente con los demás una vez que dejó de ver el mundo a través de una mente de miedo y frustración, y en su lugar lo vio a través de una lente de compasión, amor y gratitud. Su energía aumentó y pudo pensar con más claridad. Candace se dio cuenta de que ya no reaccionaba de la misma manera a las condiciones familiares en su vida, porque las viejas emociones basadas en el miedo ya no estaban en su cuerpo.
Estaba superando sus reacciones instintivas, porque ahora veía que las personas y condiciones que solían molestarla solo existían en relación con cómo se sentía. Se estaba volviendo libre. Parte de su proceso de cambio incluyó volverse consciente de los pensamientos inconscientes que típicamente pasaban desapercibidos durante el día. En sus meditaciones, se determinó a que esos pensamientos nunca volvieran a pasar desapercibidos. Bajo ninguna circunstancia se permitiría volver a los comportamientos y hábitos conectados con su antiguo yo. Borró la pizarra biológica, neurológica y genéticamente, haciendo espacio para crear un nuevo yo, y su cuerpo comenzó a liberar energía. En otras palabras, estaba pasando de partícula a onda al liberar las emociones almacenadas como energía en su cuerpo. Su cuerpo ya no estaba viviendo en el pasado. Con esta energía recién disponible que había liberado, Candace comenzó a ver el panorama de un nuevo futuro. Se preguntó a sí misma, ¿cómo quiero comportarme? ¿Cómo quiero sentirme? ¿Cómo quiero pensar? Al levantarse todos los días durante meses en un estado de gratitud, estaba instruyendo emocionalmente a su cuerpo que su nuevo futuro ya había llegado, lo que activaba nuevos genes de nuevas maneras, moviendo su cuerpo de regreso a la homeostasis. Justo al otro lado del enojo de Candace, encontró compasión. Justo al otro lado de su frustración, descubrió paciencia y gratitud. Y justo al otro lado de su victimización, había un creador, esperando crear alegría y bienestar. Era la misma energía intensa en ambos lados, pero ahora podía liberarla mientras pasaba de partícula a onda, de la supervivencia a la creación. Dulce éxito. En noviembre de 2010, Candace finalmente vio a un médico, quien la diagnosticó con la enfermedad de Hashimoto, también conocida como tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis crónica linfocítica, una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca la glándula tiroides. La condición se caracteriza por hipotiroidismo, una tiroides poco activa, con episodios ocasionales de hipertiroidismo, una tiroides hiperactiva. Los síntomas de Hashimoto incluyen aumento de peso, depresión, sensibilidad al calor y al frío, fatiga crónica, ataques de pánico, ritmo cardíaco anormal, colesterol alto, estreñimiento, migrañas, debilidad muscular, rigidez articular, pérdida de memoria y caída del cabello, muchos de los cuales estaba experimentando Candace. Durante la consulta, el endocrinólogo le dijo a Candace que su condición era genética y que no podía hacer nada al respecto. Tendría Hashimoto por el resto de su vida y necesitaría tomar medicamentos para la tiroides indefinidamente, porque su conteo de anticuerpos nunca cambiaría. Aunque Candace descubrió más tarde que en realidad no tenía antecedentes familiares de esta enfermedad, parecía que el destino estaba sellado. Tener un diagnóstico real le dio a Candace el regalo inesperado de la conciencia. Claramente necesitaba una llamada de atención, y esta lo fue. El colapso físico de su cuerpo la había llevado a reflexionar sobre su pasado y a ver realmente la verdad de quién estaba siendo. Se dio cuenta de que era la única responsable de crear una enfermedad autoinmune que lentamente la estaba destruyendo física, emocional y mentalmente. Estaba viviendo una vida en constante estado de emergencia. Toda la energía de su cuerpo se destinaba a mantenerla segura en su entorno externo, y no quedaba energía para su entorno interno. Su sistema inmunológico ya no podía manejarse a sí mismo. A pesar del miedo desgarrador al cambio y a lo desconocido, Candace finalmente decidió dejar la relación 5 meses después. Comprendió plenamente que la relación había sido poco saludable y no le servía. Se preguntó a sí misma, ¿cuál es la compensación? ¿Quedarme en la disfunción y empujarme más profundamente hacia la oscuridad? ¿O elegir la libertad y la posibilidad? Esta es mi oportunidad para una vida nueva y diferente. La adversidad de Candace se convirtió en el génesis de su evolución personal, autorreflexión y expansión. Se encontró de pie al borde del precipicio, deseando saltar hacia lo desconocido. Su decisión de saltar y cambiar se convirtió en una experiencia apasionada. Así que saltó, hacia lo que veía como posibilidades y potenciales infinitos, impulsada por el deseo de finalmente dejar de hacer lo que ya no era amoroso para ella para poder reescribir su código biológico. Este fue un punto de inflexión en la vida de Candace. Había leído mis 2 libros anteriores y asistido a uno de mis talleres iniciales, así que sabía que si aceptaba su diagnóstico y las emociones de miedo, preocupación, ansiedad y tristeza que inspiraba, se estaría autosugestionando y creyendo solo en pensamientos iguales a esos sentimientos. Podía intentar pensar positivamente, pero su cuerpo se sentía mal, por lo que eso tendría consecuencias reales. Tomar esa decisión sería el placebo incorrecto, el estado de ser incorrecto.
Así que Candace decidió no aceptar su enfermedad. Rechazó respetuosamente el diagnóstico del médico, recordándose a sí misma que la mente que crea la enfermedad es la misma mente que crea el bienestar. Sabía que tenía que cambiar sus creencias sobre la condición que le había dado la comunidad médica. Candace decidió no ser sugestionable a los consejos y opiniones de su médico, porque no se sentía asustada, victimizada ni triste. De hecho, estaba optimista y entusiasta, y esas emociones impulsaron un nuevo conjunto de pensamientos que le permitieron ver una nueva posibilidad. No aceptó su diagnóstico, pronóstico o tratamiento, no creyó apresuradamente en el resultado más probable o en el destino futuro, ni se rindió permanentemente al plan de diagnóstico o tratamiento. No condicionó su cuerpo a ese futuro escenario peor, no esperaba el mismo resultado predecible que todos los demás, ni asignó el mismo significado que todos los demás con la condición. Tenía una actitud diferente, por lo que ahora estaba en un estado de ser diferente. Cuando Candace volvió a su médico 7 meses después de su diagnóstico, él se asombró por el cambio en su paciente. Sus análisis de sangre habían vuelto perfectos. En su primera ronda de pruebas en febrero de 2011, su hormona estimulante de la tiroides, TSH, había sido 361, lo cual es alto, y su conteo de anticuerpos había sido 638, mostrando un gran desequilibrio. Pero para septiembre de 2011, la TSH de Candace había bajado a un 1,15 normal, y su conteo de anticuerpos era un saludable 450, aunque ya no estaba tomando ningún medicamento. Se había curado a sí misma en menos de un año. El médico quería saber exactamente qué había estado haciendo para obtener estos excelentes resultados. Parecía casi demasiado bueno para ser verdad. Candace explicó que sabía que había creado esta condición, así que decidió hacer un experimento consigo misma para descrearla. Le dijo al médico que al meditar diariamente y mantener un estado emocional elevado, había estado señalando epigenéticamente nuevos genes en lugar de dejar que las emociones no saludables continuaran señalando los genes antiguos. Explicó que había trabajado regularmente en quien quería convertirse y que había dejado de responder a todo en su entorno externo como un animal en modo de supervivencia, luchando, huyendo, pateando o gritando. Todo a su alrededor era básicamente lo mismo, simplemente estaba respondiendo de una manera más amorosa hacia sí misma. El médico le dijo, mirando absolutamente asombrado, desearía que todos mis pacientes fueran como tú, Candace. Es increíble escuchar tu historia. Candace realmente no sabe cómo ocurrió su sanación. No necesita saberlo. Solo sabe que se ha convertido en alguien más. Cené con Candace un tiempo después de que todo esto sucediera, en un momento en que había estado sin su medicación durante meses y no tenía síntomas en absoluto. Su salud era fantástica, todo su cabello había crecido nuevamente y se sentía genial consigo misma. Mencionó una y otra vez que estaba tan enamorada de su vida presente. Le dije, riendo, estás enamorada de la vida, y la vida te está devolviendo el amor. Deberías estar enamorada de tu vida, la creaste todos los días durante meses así. Candace explicó que simplemente confiaba en un campo infinito de potenciales y sabía que algo más estaba sucediendo más allá de ella que la había ayudado a sanar. Todo lo que realmente tenía que hacer era ir más allá de sí misma y entrar en el sistema nervioso autónomo, y luego seguir plantando las semillas para una nueva vida. Y sin saber cómo sucedió, simplemente sucedió, y cuando lo hizo, se sintió mejor que nunca antes. La historia de Joanne. Joanne vivió la mayor parte de su vida en la vía rápida. La madre de 5 hijos de 59 años también era una esposa comprometida, una exitosa empresaria y una emprendedora que constantemente equilibraba su vida en el hogar, la dinámica familiar, su carrera en crecimiento y su próspero negocio. Aunque su objetivo era mantenerse cuerda, saludable y equilibrada, no podía imaginar su vida de otra manera que no fuera intensa, rápida y ocupada. Vivía al límite y demostraba a todos que su mente estaba activa y aguda. Joanne se esforzaba constantemente por asumir tanto como fuera posible, manteniendo altos estándares excepcionales. Era una líder admirada por muchos y solicitada regularmente en busca de consejo. Sus compañeros la llamaban Superwoman, y lo era, o eso creía. Todo eso terminó abruptamente en enero de 2008, cuando Joanne salió del ascensor en su edificio de apartamentos y se desplomó, a unos 15 metros de su puerta. No se había sentido bien ese día, así que había ido a una clínica sin cita y volvía a casa. En cuestión de momentos, todo su mundo había cambiado y se encontraba aferrándose a la vida. Después de 8 meses de pruebas, los médicos la diagnosticaron con esclerosis múltiple secundaria progresiva, EMSP,
una etapa avanzada de esclerosis múltiple EM, una enfermedad crónica en la que el sistema inmunológico ataca el sistema nervioso central. Los síntomas varían ampliamente según el individuo, pero pueden comenzar con condiciones como entumecimiento en una pierna o un brazo, avanzando hasta la parálisis e incluso la ceguera. Estos síntomas pueden incluir no solo problemas físicos, sino también problemas cognitivos y psiquiátricos. Los síntomas de Joan habían sido tan vagos y esporádicos durante los 14 años anteriores que fácilmente los había descartado como productos secundarios de un estilo de vida agitado. Pero ahora su condición tenía una etiqueta, y se sentía como una sentencia de por vida, sin posibilidad de libertad condicional. Se encontró inmersa en las profundidades del mundo médico occidental, desafiada por su fuerte creencia de que la EM es una enfermedad permanente. Unos años antes del diagnóstico, Joan había puesto en pausa el negocio familiar en Calgary y había realizado un cambio de vida mudándose a Vancouver, en la costa oeste de Canadá, algo que su familia había querido hacer durante años. Después de la mudanza, Joan luchó con un desafío tras otro a medida que las finanzas y recursos de la familia se erosionaban, poniendo a la familia en una situación muy precaria. La autoestima, la confianza y la salud de Joan se desplomaron. Una vez que se encontró incapaz de superar su entorno, su estado mental y físico comenzó a deteriorarse. El dinero se hizo cada vez más escaso a medida que otros factores estresantes aumentaban. Pronto, la familia no podía ni siquiera cubrir sus necesidades básicas de comida y refugio. A principios de 2007, la mujer que todos los demás siempre habían visto como Superwoman tocó fondo, y antes de fin de año, la familia regresó a Calgary. La EM es una enfermedad inflamatoria en la que las cubiertas aislantes de las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal se dañan, junto con las fibras nerviosas mismas. La condición interrumpe la comunicación del sistema nervioso y el envío de señales a varias partes del cuerpo. El tipo de EM que Joan desarrolló es un tipo progresivo que se acumula con el tiempo, a menudo causando problemas neurológicos permanentes, especialmente a medida que la enfermedad avanza. Sus médicos le dijeron que era incurable. Inicialmente, Joan estaba decidida a que su EM no la definiría. Sin embargo, rápidamente se hundió en la discapacidad física y el deterioro cognitivo. Joan tuvo que depender de otros para el cuidado básico a medida que sus limitaciones aumentaban. Debido a sus problemas sensoriales y motores, comenzó a depender de muletas, andadores y una silla de ruedas. Eventualmente, tuvo que depender de un scooter de movilidad para moverse. No fue una gran sorpresa que se estrellara cuando su vida lo hizo. El cuerpo de Joan finalmente le hizo el favor que ella misma no se hacía, detenerse y decir, no más. Se había esforzado demasiado. Aunque había logrado el éxito en sus primeros años, en lo más profundo, se sentía como un fracaso la mayor parte del tiempo porque se juzgaba constantemente y pensaba que siempre podía hacer un mejor trabajo. Nunca estaba satisfecha. Cualquier cosa que hiciera o lograra nunca era suficiente. Lo más importante, Joan no quería dejar de hacer cosas, porque entonces tendría que atender ese inminente sentimiento de fracaso. Así que, en lugar de eso, se mantenía ocupada poniendo toda su atención en su mundo exterior, diversas experiencias con personas y cosas en diferentes momentos y lugares, para no tener que poner atención en su mundo interior de pensamientos y sentimientos. La mayor parte de la vida de Joan se había llenado apoyando a otros, celebrando sus éxitos y animándolos, pero nunca permitió que nadie viera lo que no funcionaba en su propia vida. Ocultaba su dolor a todos. Joan siempre daba pero nunca recibía, porque nunca se permitía recibir, por lo que había pasado una vida negándose su propia evolución personal al nunca expresarse. Tiene sentido que cuando Joan intentaba cambiar su mundo interior usando las condiciones de su mundo exterior, inevitablemente solo manifestara el fracaso. Cuando finalmente se derrumbó, Joan estaba tan débil y derrotada que apenas tenía fuerzas para luchar por su vida. Todo ese tiempo viviendo en modo de emergencia, reaccionando constantemente a las condiciones de su mundo externo, había robado a Joan de su fuerza vital, drenando toda la energía de su mundo interno, el lugar para la reparación y la curación. Simplemente estaba agotada. Joan cambia de opinión. Una cosa que Joan sabía sin lugar a dudas era que el daño que las resonancias magnéticas mostraban que estaba afectando su cerebro y su columna vertebral no había aparecido de la noche a la mañana. Su cuerpo había sido lentamente devastado en su núcleo, el sistema nervioso central. Después de todos esos años de ignorar los síntomas, se había alterado porque tenía miedo de mirar dentro de sí misma.
Esos químicos tóxicos diarios tocaban repetidamente la puerta de sus células, y finalmente el gen de la enfermedad respondió a la puerta y se activó. Postrada en cama, Joanne se propuso como primer objetivo ralentizar la progresión de la M en su cuerpo. Sabía por haber leído mi primer libro que el cerebro no distingue entre lo que puede hacer real internamente solo con el pensamiento y la experiencia externa real, y sabía que la práctica mental podía cambiar su cerebro y su cuerpo. Comenzó a ensayar mentalmente hacer yoga, y después de solo unas pocas semanas de práctica diaria, pudo hacer algunas posturas físicas reales, incluso algunas de pie. Estos resultados la motivaron enormemente. Todos los días, Joanne preparaba su cerebro y su cuerpo solo con el pensamiento. Al igual que los pianistas en el capítulo 5 que ensayaban mentalmente tocar el piano y crecían los mismos circuitos neurológicos que los sujetos que practicaban físicamente los ejercicios, Joanne estaba instalando los circuitos en su cerebro para que pareciera que ya estaba físicamente caminando y moviéndose. ¿Recuerdas a los sujetos en los diversos estudios de levantamiento de pesas que aumentaron su fuerza solo practicando mentalmente levantar pesas o flexionando sus bíceps? Al igual que ellos, Joanne sabía que podía hacer que su cuerpo pareciera que la experiencia de sanación ya había comenzado, cambiando literalmente su mente. Pronto pudo estar de pie brevemente y luego caminar con apoyo. Joanne estaba bastante tambaleante y aún dependía de un scooter de movilidad, pero al menos ya no estaba confinada a la cama y sintiéndose apenada por sí misma. Había dado un giro. Cuando Joanne comenzó a meditar regularmente para simplemente aquietar el parloteo de su mente, se dio cuenta de lo triste y enojada que realmente estaba. Se abrieron las compuertas. Joanne se dio cuenta de que se sentía débil, aislada, rechazada y sin valor la mayor parte del tiempo. Desbalanceada, desarraigada y desconectada, sentía como si hubiera perdido una parte vital de sí misma. Observó cómo se negaba a sí misma complaciendo a los demás y cómo no podía reconocerse a sí misma sin sentirse culpable. Reconoció que siempre estaba tratando de controlar lo que parecía ser un caos en espiral a su alrededor, pero nunca funcionaba. A un nivel más profundo, siempre lo había sabido, pero había elegido ignorarlo, empujándose implacablemente y fingiendo que todo estaba bien. Por doloroso que fuera, Joanne ahora estaba mirando cómo había creado su enfermedad. Decidió hacerse consciente de todos esos pensamientos, acciones y emociones subconscientes que la definían como la misma personalidad que había creado esta realidad personal en particular. Sabía que una vez que pudiera mirar quién estaba siendo, significaba que podría cambiar esos aspectos de sí misma. Cuanto más consciente se volvía de su yo inconsciente y más consciente de su estado de ser, más dominaba lo que había ocultado de la vista. A principios de 2010, Joanne sentía que la progresión de la M había disminuido. Su objetivo entonces se convirtió en detenerla por completo. En mayo, cuando mencionó esta idea a un neurólogo que le preguntó cuáles eran sus objetivos con su enfermedad, el médico terminó abruptamente su cita. En lugar de desanimarse, Joanne estaba más decidida después de este incidente, llevando su curación al siguiente nivel. Cuando Joanne asistió a un taller en Vancouver, no podía caminar por sí sola. Durante el fin de semana, pedía a los participantes que establecieran una intención firme en sus mentes y la combinaran con una emoción elevada en sus cuerpos. El objetivo era recondicionar el cuerpo a una nueva mente, en lugar de seguir condicionándolo con emociones de supervivencia. Quería que los participantes abrieran sus corazones y enseñaran a sus cuerpos emocionalmente cómo sería su futuro. Este era el ingrediente faltante en la práctica mental diaria de Joanne. Abrazar pensamientos de caminar por un piso de 6 a 7 metros solo con su bastón para apoyarse la emocionaba más allá de lo imaginable. Ahora estaba agregando el segundo elemento del efecto placebo a la ecuación, la expectativa con emoción. Era esta combinación, convenciendo a su cuerpo emocionalmente de que el evento futuro de sanación estaba ocurriendo en el momento presente, lo que llevaría a Joanne al siguiente nivel. Su cuerpo, como la mente inconsciente, tenía que creerlo para que fuera así. Si abrazaba la alegría de estar bien y daba las gracias antes de que ocurriera la sanación, su cuerpo estaría experimentando una muestra de su futuro en el momento presente. Le sugería a Joanne que prestara mucha atención a sus pensamientos, porque eran sus pensamientos los que realmente la habían enfermado. La insté a ir más allá de la personalidad que estaba conectada a su condición, lo cual era necesario antes de que pudiera crear una nueva personalidad y una nueva realidad personal. Ahora podía aplicar significado e intención a lo que estaba haciendo. 2 meses después de ese taller, Joanne asistió a un segundo taller más avanzado en Seattle. Su scooter se había descompuesto el día antes de salir para ese evento,
así que usó su silla de ruedas motorizada para moverse. A pesar de sentirse inicialmente más vulnerable por eso, en el taller, Joan pronto se sintió mejor para moverse. Su memoria asociativa relacionada con la experiencia positiva del último evento y la expectativa de mejorar en el evento actual fue lo que inició ese proceso. Si el 29% de los pacientes de quimioterapia pueden experimentar náuseas anticipatorias antes de sus tratamientos de quimioterapia, entonces tal vez sea posible que algunos de los participantes del taller experimenten bienestar anticipatorio cuando regresen al entorno del taller. Cualquiera que fuera el desencadenante, Joan vio una nueva posibilidad. Con entusiasmo, comenzó una vez más a abrazar emocionalmente ese futuro en el momento presente. Durante la última meditación de ese taller, la magia ocurrió para ella. Joan experimentó un gran cambio interno y sintió algo que la conmovió profundamente. Sintió que su cuerpo cambiaba automáticamente, una vez que entró en su sistema nervioso autónomo y éste recibió las nuevas instrucciones y tomó el control. Se sintió elevada, jubilosa y libre. Después de la meditación, Joan se levantó de su silla siendo una persona diferente a la que se había sentado. Estaba en un nuevo estado de ser. Luego caminó hacia el frente de la sala, sin ningún apoyo, ni siquiera su bastón. Cruzó la sala con los ojos muy abiertos, riendo como una niña. Podía sentir y mover sus piernas, que habían estado inactivas durante años. Se había apartado del camino y se sentía increíble. Para mi asombro, Joan había activado nuevos genes de nuevas maneras durante esa meditación. En realidad había cambiado su condición en solo una hora. Cuando superó su identidad de se convirtió en una persona diferente, y fue entonces cuando dejó de intentar frenar, detener o revertir su Ya no intentaba probar nada a sí misma, a su familia, a sus médicos ni a nadie más. Comprendió y experimentó por primera vez que su verdadero viaje siempre se trataba de plenitud, que es de lo que siempre trata la sanación verificable. Se olvidó de que tenía una enfermedad oficial y se disoció de esa identidad por un momento. La libertad que eso generó y la amplitud de esa emoción elevada fueron lo suficientemente fuertes como para activar un nuevo gen. Joan sabía que la era simplemente una etiqueta, como madre, esposa o jefa. Había cambiado esa etiqueta simplemente al renunciar a su pasado. Más milagros. Cuando Joan llegó a casa 3 días después, sin saberlo, lo milagroso continuó desarrollándose. Mientras hacía yoga, una práctica que había comenzado físicamente, no solo mentalmente, después de asistir al segundo taller, notó que podía levantar un pie del suelo. Intentó levantar el otro, éxito. Luego notó que podía flexionar los pies por primera vez en años. Y podía mover los dedos de los pies, algo que no había hecho en mucho tiempo. Estaba atónita y absolutamente maravillada mientras las lágrimas de alegría fluían de sus ojos. Supo en ese instante que todo era posible, no por algún medicamento o procedimiento externo, sino por los cambios internos que había hecho. Joan sabía que podía ser su propio placebo. En muy poco tiempo, Joan se enseñó a caminar de nuevo. 2 años después, todavía camina sin ayuda y es más juguetona y llena de vida. La fuerza de su cuerpo ha mejorado y ahora puede hacer muchas cosas que pensó que nunca más podría hacer. Lo más importante es que se siente viva y llena de alegría infinita. Joan se siente completa y, porque ahora puede recibir, continúa recibiendo sanación. Joan me dijo recientemente, mi vida es mágica, llena de sinergias increíbles, abundancia y regalos inesperados de todo tipo. Burbujea, brilla y hormiguea con un nuevo y más ligero reflejo de mí misma. Es el nuevo yo, en realidad, el verdadero yo que intenté mantener bajo control y ocultar durante la mayor parte de mi vida. Joan ahora vive la mayor parte de su día en gratitud. Todavía se toma el tiempo para ser consciente de sus pensamientos y sentimientos, es decir, cultiva su estado de ser todos los días, prestando atención a lo que se dice a sí misma y a lo que piensa de los demás. En sus meditaciones, se observa a sí misma y se familiariza con cómo actúa. Rara vez deja pasar un pensamiento a su mente consciente que no quiera experimentar. El neurólogo actual de Joan apoya sus decisiones y ha quedado asombrado por lo que ha visto. Su médico ha tenido que reconocer el poder de la mente, que Joan demostró ante sus propios ojos con informes médicos y análisis de sangre que no muestran signos de Laurie, Candace y Joan lograron sus remisiones dramáticas sin usar recursos externos. Cambiaron su salud desde adentro hacia afuera, sin el uso de medicamentos, cirugía, terapia ni nada más que sus propias mentes. Se convirtieron en sus propios placebos.